¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ponerle garra porque está el debate. Sí, ya estamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy bien, también en www.saberver.com.ar. Hoy no hacemos televoto, hoy sin... No, debate. Están los 5 candidatos a diputados provinciales por la sexta. Por el sorteo, la mecánica es esta. En primer lugar, va a tener 1 minuto cada uno para exponer la idea principal de la campaña con vistas a las elecciones del 27. Después tendremos un margen de debate libre. Y en el medio, eso es lo sorpresivo, lo distinto, va a haber un contrapunto. Por sorteo, 2 de los aquí presentes van a discutir sobre un tema que se les proponga. Y luego seguirá el debate en conjunto. Vamos a ver si sale. Después del primer bloque lo evaluamos y para sorprender. Ojalá les venga bien. A ellos les va a dar una gimnasia interesante, imaginamos. Bueno, hablemos menos. El número 1 por sorteo, al que le toca exponer su primer minuto, es a Marcelo Feliu del Frente para la Victoria. Buenas noches. Me parece que en esta campaña electoral se comenzaron a ver algunos puntos o denominadores comunes de todos los candidatos y tiene que ver con lo que seguramente va a ser la agenda legislativa de este próximo periodo. Y tiene que ver efectivamente con el nuevo rol que tienen que tener los intendentes en materia de seguridad. Ya hasta hace muy poco uno podía distinguir cuál era la jurisdicción o la competencia en materia de seguridad y servía esto como argumento para deslindar o no hacerse cargo de responsabilidades. Creo que todos coincidimos en que el poder local tiene que tener mayor injerencia, mayor competencia en lo que respecta a la materia de seguridad, y creo que el debate que se viene y que debe darse es el de la policía preventiva de seguridad, con 2 características. En primer lugar, que tiene que haber una delegación de facultades al intendente. En segundo lugar, tiene que ser, como toda delegación de competencias, con el presupuesto adecuado y con coordinación, obviamente, con la policía provincial, que tiene que tener una competencia o complementaria con la que tienen que tener los intendentes. El número 2, ¿a quién le toca? Vargas. Mauro Vargas del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Tu minuto, Mauro. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar yo quería tomar el fenómeno que se está desarrollando a nivel nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores. En las primarias abiertas tuvimos 1 millón de votos en todo el país, presentándonos en 17 distritos electorales, lo cual nos plantea en octubre las posibilidades de obtener bancas a nivel nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Nosotros, como venimos planteando, las bancas del Frente de Izquierda de los Trabajadores creemos que son muy importantes y llamamos a votar a la juventud, a los estudiantes, a las mujeres y los trabajadores al Frente de Izquierda, porque van a ser bancas puestas al servicio de la lucha para enfrentar el ajuste que se viene. Nosotros ya lo venimos planteando previo en las primarias, de que tanto el gobierno como la oposición patronal acuerdan en un plan para después de octubre de ajuste y ataques al bolsillo de los trabajadores, los sectores populares. Por eso el giro a la derecha del gobierno en materia de seguridad, y en el cual acuerdan todos los políticos, tanto Massa como de Narváez, de militarizar las calles con prefectura y con gendarmería. Héctor Gay, del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. Buenas noches. En estos tiempos en que se empieza a hablar de fin de ciclo, uno entiende que no solamente tiene que ver con una forma de hacer política o un gobierno, en este caso el kirchnerismo. Seguramente también hay un fin de ciclo, o vamos camino hacia un fin de ciclo en la forma de hacer política en Bahía Blanca y en la región. Y coincido plenamente con el doctor Feliu cuando habla de la nueva agenda política. La nueva agenda política debe encontrarnos a nosotros como candidatos de cara a las necesidades de la gente y particularmente de una sección electoral, la sexta, la nuestra, que tiene muchísimos problemas, porque tiene los problemas comunes a otras partes de la provincia, pero también tiene sus particularidades y fundamentalmente tiene un nivel de desinversión muy evidente. Va a hacer falta trabajar con mucho consenso, con mucho acuerdo, como para que nosotros podamos ser la voz de ese reclamo, la voz de esos problemas y lograr desde la legislatura lo que en definitiva todos queremos, tratar de solucionar los problemas de la gente. Minuto clavado. Luis Oliver es el candidato del Frente Progresista Cívico y Social, así que su minuto. Bueno, Luis. muy buenas noches. La verdad que agradecerles esta participación. El Frente Progresista Cívico y Social es un frente que se ha armado donde confluyen varias fuerzas y entendemos que podemos hacer una provincia mejor, entendemos que el tema de seguridad hay que basar muy fuerte en la prevención, entendemos que tenemos una región como la sexta sesión electoral
una región que tiene todo por hacerse, digamos, conectándonos con los puertos, conectándonos con la diversidad productiva que tenemos, y en ese sentido estamos trabajando. Somos una fuerza que sabemos de gestión, que hemos estado trabajando en las municipalidades, que tenemos concejales en todos los distritos, que tenemos diputados nacionales, senadores, y somos un equipo de trabajo que nos ponemos a disposición de toda la población de la sexta sesión electoral para tratar de resolver los temas que a veces molestan tanto, como son el tema de educación, el tema de salud, el tema de inversión en el interior, el tema de diversificación de producción, y también los demás temas que molestan a la sociedad. María Marta Corrado, del Frente Renovador, un minuto. Cómo no, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Yo tengo la enorme ventaja de participar de un espacio político que se ha conformado en muy poco tiempo, que es el Frente Renovador, con un líder político con capacidad de gestión como es Sergio Massa, que nos ha dado la posibilidad de conformar un equipo interdisciplinario para desarrollar distintos temas que tienen que ver con decisiones que afectan los intereses sociales, con intendentes que están involucrados íntimamente en la problemática social, porque se reconoce que justamente son las instituciones intermedias y las organizaciones no gubernamentales las que forman el entramado social y las que reconocen y la identificación de la conflictividad de cada sector, y justamente en esa ventaja en la que me siento hoy pertenecer, es que desde este lugar estoy como siempre lo he hecho, con el corazón, y en este caso pongo a disposición todo el compromiso y todas las convicciones que llevo adelante para llevar adelante una gestión exitosa como tiene que serlo, llevando siempre la voz del pueblo como bandera en la legislatura. Bien, y ahora viene la parte del debate libre, que va a ser interrumpido en algún momento para un contrapunto entre dos de los aquí presentes mediante el azar, también con un tema que el azar determine. Pero en este tiempo de refutación, de réplica, de robustecimiento de lo que se dijo, adelante, quien guste comience y el resto interrumpe, dice... No, bueno, nosotros entendemos desde el Frente que la transparencia en la gestión es clave. Esta concentración excesiva de recursos en los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, hacen que los municipios queden muy débiles en esta situación. Y entendemos que ayuda al tema de corrupción, digamos, que los índices, que cada lugar tenga un índice, que cada provincia tenga un índice y se puedan distribuir los recursos de acuerdo a ese índice, y que no tenga que venir el dedo mágico, digamos, a distribuir de acuerdo a las coincidencias políticas. Entendemos en ese sistema. Entendemos que eso es un avance muy importante para las municipalidades que no piensan, por ejemplo, hoy con el Frente para la Victoria, que son municipalidades básicamente del radicalismo, y bueno, están sufriendo porque tienen que dar respuestas y no las pueden dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que hay que llevar a la legislatura esta discusión, y entendemos también acompañar al gobernador para que le reclame para esta provincia lo que le corresponde. Más coparticipación. Más coparticipación para poder resolver, porque todos estos temas que hablamos son bárbaros y tenemos un diagnóstico bárbaro, pero si no tenemos recursos, y los recursos son muy limitados, es muy difícil poder... Este es un tema básico, este es un tema básico el que plantea Oliver, porque quizá esté ahí la madre de muchos de los problemas. Para que la gente nos entienda, la provincia de Buenos Aires demográficamente es entre el 38 y 39% de la población. Económicamente es el 40% de la economía, pero recibe de coparticipación el 20%. En su momento se intentó subsanar con un fondo del conurbano que quedó en 600 millones de pesos, en ese momento eran 600 millones de dólares, tenían una importancia, hoy se ha ido reduciendo. En la medida en que no haya una más justa distribución de los fondos nacionales, es muy difícil hacer cosas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, es cierto también, como dice el diputado, que uno esperaría del gobernador de la provincia de Buenos Aires una postura diferente que no ha tenido en los últimos tiempos. Y no cabe duda que si el gobernador en estos 2 años que quedan de gestión se planta para reclamar lo que a la provincia le corresponde, nos va a encontrar a los distintos partidos detrás de ese reclamo, porque nos va la vida. La provincia de Buenos Aires, así como está hoy, es inviable. Hace unos días atrás el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cerró un acuerdo con el Banco Mundial de 3.000 millones de dólares. En seguramente le voy a preguntar a los que están aquí presentes qué opinan de ese acuerdo con el Banco Mundial. Los trabajadores, el pueblo pobre, durante los 90 sufrimos lo que fue atarse de pie
pies y manos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Significó llevar a la quiebra al país con medidas de ajuste, como se están viendo hoy en decenas de países de la Unión Europea en todo el mundo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional extorsionan a los pueblos trabajadores y saquean nuestras riquezas. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cerró un nuevo acuerdo con el Banco Mundial de 3.000 millones, es decir, seguir endeudando al país y que esa deuda externa siga siendo descargada sobre el bolsillo de los trabajadores y el pueblo pobre. En ese sentido, nosotros decimos a los trabajadores, después de octubre es una situación mucho más dura, y los que están en esta mesa acuerdan con el plan de ajustarnos a los intereses de los organismos financieros internacionales. Todos, son los verdaderos. Todos. Les hago la pregunta a ellos. ¿Qué opinan del acuerdo con el Banco Mundial de 3.000 millones de dólares? Mauro, nos llevó a la quiebra en el 2001 a los argentinos. Voy a opinar porque está siendo aludido al oficialismo. Vamos a hacer algunas aclaraciones. La ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires depende de nosotros, de Luis, que es compañero conmigo en la legislatura, y de seguramente quienes vayan a integrar a la legislatura. La descentralización de fondos provinciales en la actualidad nunca ha sido mejor para los municipios. Vos fuiste intendente. La descentralización en la provincia de Buenos Aires es automática y nunca ha habido tanta descentralización como en la actualidad. Punto 1. La descentralización de fondos coparticipables, la verdad, como legisladores provinciales, venir a plantear que vamos a modificar la coparticipación federal, la verdad no es estar diciendo la verdad, porque la propia Constitución dice que tienen que estar de acuerdo todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, plantear un cambio de la coparticipación federal es por lo menos decir lo que no puedo hacer. No, pero yo en tercer lugar, planteé que lo íbamos a hacer nosotros, que lo tiene que hacer el gobierno nacional. Bueno, pero vos vas a ser legislador provincial. Bien, y en tercer lugar, diferenciar lo que es un crédito del Banco Mundial, vamos a entenderlo. El Fondo Monetario Internacional es lo que nos ha llevado a la peor situación de Argentina, y tal vez es uno de los principales logros de este gobierno. Recobrar la soberanía para pagando estar 177.000 millones de dólares a la deuda. Mauro, el gobierno hace unos días se reivindicó pagador serial. Te escuché, cinismo para decir que Mauro, te escuché serial. Simplemente quiero aclarar. El Fondo Monetario Internacional es la que dio las recetas para que a Argentina le vaya mal y que este gobierno ha terminado. El Banco Mundial, el Banco Mundial son fondos asignados para obras de infraestructura básica. Bienvenido que Argentina comience a tener financiamiento genuino para temas sociales. Sí, sorteo. ¿A quién les toca? Contrapunto entre quiénes y sobre qué tema. Daca, ¿quién? Vamos, rapidito, que el tiempo se nos va. Contrapunto, el uno, el que empieza. María Marta Corrado, mira, qué justo. Hablado, sí. ¿Y quién más? Héctor Gay, a ver, frente a frente. ¿Y el tema? El tema. Obra pública. María Marta. Bueno, ¿qué podemos decir de obra pública? Tienen 3 minutos para poder interrumpirse, Héctor no tengo que pelearme porque Héctor tampoco es todavía parte. No vamos a poner de acuerdo. Pero ¿qué mirada tienen? ¿Qué mirada tienen? ¿Qué hacer? No, obviamente. En realidad, lo que yo advierto, obviamente, en obra pública es una gran desinversión por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Scioli nos ha tenido acostumbrados, más allá de estas políticas de descentralización, no se advierten en la realidad, Marcelo. ¿Por qué? Es decir, más allá de mi actividad como en otra instancia como magistrada judicial, advertíamos justamente las falencias que tiene el sistema público en cuanto a lo que tiene que ver con la descentralización. De hecho, en el ámbito judicial mismo teníamos que recurrir a otros departamentos judiciales para resolver cuestiones que se podían resolver perfectamente en Bahía Blanca. Esto es un hecho muy puntual. En la obra pública, yo creo que la gran falencia que tiene este gobierno es no reconocer justamente que hay necesidades de inversión en infraestructura vial, fundamentalmente. La infraestructura vial permite no solamente el transporte, el comercio, la transitabilidad, sino que además asegura la salud y la seguridad de las personas. Héctor. Vamos a coincidir, digamos, hay una notoria desinversión que en la sexta sección se nota. Las rutas es lo primero que se nota, pero también se nota en las escuelas, se nota en los hospitales, fíjense la situación del Pena últimamente. Pero esto me da pie para retrotraer y dejar bien en claro ante la gente lo anterior. Yo en ningún momento dije que nosotros como legisladores podemos cambiar la coparticipación. Sí podemos ayudar a que la provincia se plante e intente con el resto de los gobernadores. Es una decisión nacional, esto está claro que es una decisión nacional, pero así como están los números, la provincia es inviable. Y esa desinversión, un dato, el 70% de las rutas de la provincia, las que son de jurisdicción provincial,
provincial está con el pavimento vencido, reconocido por el titular de vialidad, el arquitecto Curetti. 70%. ¿Cuándo empezamos a saldar esa deuda? Solamente en materia de asfalto. Con lo cual, los números no dan. Y uno votan igual, digamos, sería como del mismo bloque en este aspecto. Tienen son un problema, sí. Son un problema, no solamente, y como dice Héctor, realmente hay un gran déficit en infraestructura educativa, en infraestructura hospitalaria. De hecho, basta ver con el Hospital Pena la falta de insumos y de infraestructura en general, y en muchos otros aspectos, la policía científica, las comisarías, es decir, hay una notoria desinversión por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en todos esos aspectos. Y lo que no para que el ciudadano los diferencie, porque si no, lo que no se puede, acá hay que ser serio, y lo que no se puede es prometer cosas que no se van a cumplir, y menos del rol del legislador. Lo que sí podemos, y me parece que es nuestro deber como legisladores de la Sexta, es tratar de incidir, tratar a la hora de discutir los presupuestos de que haya obras para la sexta sección. Lo que se ha conocido, lo poco que se ha conocido del presupuesto 2014, no incluye ninguna obra trascendente para esta zona. Bueno, ahora tienen un rato para seguir discutiendo acá Felipe quedó tratando de explicar que seguramente lo del Banco Mundial no es lo mismo que pasó en los 90, como decía Mauro. Absolutamente. Esto es una cuestión de derecho internacional. El internacional es la que impone las políticas fiscales y económicas, y lo que llevó a Argentina al peor de los escenarios en el 90. El Banco Mundial lo que hace es financiar obras de infraestructura básica. Bienvenido sea que Argentina terminó el vínculo con el Fondo Monetario y lo retoma con el Banco Mundial. De hecho, no hubo ni siquiera... Yo le diría al señor Felipe, ¿ustedes conocen la situación de la Unión Europea hoy por hoy? La Troika, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Central Europeo, que están saqueando a la economía de Grecia, a la economía de España, donde hay más de un 60% de trabajadores que están de la juventud que están en paro. ¿Qué tiene que ver Argentina con eso? Si precisamente no tenemos ningún vínculo con eso. Es un organismo financiero internacional que ha saqueado las economías del conjunto del pueblo latinoamericano en Argentina los 90. No tiene ningún vínculo, señor, Mauro. Están conociendo la realidad. El Banco Mundial y el FMI fueron los que digitaron, entre otros, las leyes de educación que hicieron que hoy las escuelas se caen a pedazos, porque dependen del presupuesto de las cooperativas, de las propias escuelas. No depende del estamos hablando de obras públicas, educación. Para Mauro, un segundo. A ver, Mauro, quisiera hacer una mención de esto. O sea, yo, por ejemplo, antes de venir acá, porque no soy economista ni mucho menos, me asesoré con personas que se dedican al tema económico, ¿no es cierto? Porque no se puede saber de todo en esto. Y respeto, por supuesto, tu opinión, Mauro, en este sentido. Lo que creo es que sí advierto, ¿cierto? Y esto es para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que la economía es mucho más simple de lo que parece. En realidad se han encargado, este gobierno particularmente, con Moreno, con Vudú, con Devido, con Kicillof, con un ministro de Economía que dijo me quiero ir cuando le preguntan de la inflación, que pareciera que fuera mucho más complejo de lo que es la economía, cuando en realidad es algo tan simple de comprender. Yo en 20 minutos llegué a comprender por qué se producen los fenómenos inflacionarios y cómo podrían incluso atacarse, no con paliativos como son estos controles ficticios de precios. ¿Cómo se atacaría? ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo se atacaría el problema de la vivienda? Yo te doy un dato. Mientras para vivienda se destinan 6.000 millones, para los intereses de deuda externa se destinan 56.000 millones de dólares. Vos seguramente tendrás las mismas intenciones que yo. Te pregunto, ¿vos estás por el pago de la deuda externa? ¿Cómo? ¿Usted está por el pago de la deuda externa? No sé a qué te referís. Estamos hablando de nuestras... ¿Usted opina que nosotros planteamos una cuestión concreta? Que hay que dejar de pagar la deuda externa, que es una deuda que tiene nombre y apellido, los grupos económicos que la contrajeron, y que esa plata se destine a salud y educación, a triplicar los presupuestos. Oliver, no pudo hablar. Centrarnos en el presupuesto provincial, que es la injerencia que tenemos nosotros, y coincido con Marcelo. El presupuesto provincial tiene 1,3% del presupuesto de los 139.000 millones destinados a obra pública. Son alrededor de 1.700 millones de pesos. Poco. Poquísimo. Son 300 kilómetros de asfalto se podrían hacer si no gastáramos en el empleado. En una red de la provincia de Buenos Aires que tiene 10.800 kilómetros de red provincial. Creo que hay que rever el presupuesto, y por ahí con Marcelo no coincido a veces, porque la discusión hace que se pueda rever, se pueda tratar de aumentar las partidas. ¿Cuánto dijo que hacía falta con el presupuesto? Alrededor de 300 kilómetros más o menos. ¿Y tenemos rutas por? 10.800 kilómetros. Hay un proyecto de Iván Budassi muy interesante que habría que... Sonó la campana. Bueno, sin atender otras cosas. Vamos al corte y seguimos. Tenemos margen por delante.
Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos enseguida con este debate sui generis, pero me parece interesante porque dispara sin querer temas que por ahí no estaban previstos originalmente. Así que después del corte, de nuevo los 5 candidatos aquí contándole a usted qué piensan hacer con nuestras vidas. Al cole en auto. Acordate, bajá y subí al auto siempre por la puerta que da hacia la vereda. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Hay que cortar por lo sano. Cortá el último cuerpo de la boleta y votá Integración Ciudadana. En la urna estás poniendo honestidad y trabajo. Raúl Woskov, concejal. LASI recuerda. Las principales medidas para evitar el síndrome urémico hemolítico son buenos hábitos higiénicos a diario. Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad. Lavarse las manos muy bien con agua y jabón siempre. Después de ir al baño, de cambiar pañales o de manipular alimentos crudos, carnes y verduras. Soy Gustavo Mandará. Hace 8 años que trabajo junto a un legislador que ha hecho mucho por mejorarle la vida a la gente. Nunca prometió nada, simplemente hizo. Lo mismo quiero hacer en el Consejo Deliberante, porque juntos podemos hacer más por Bahía Blanca. Espera, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de TAU Argentina. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Es tiempo de volver a pensar y tomar nuevas decisiones. Quizás mi voz no suena en los medios, pero sé dónde poner mis palabras. Mi forma es escuchar tu opinión y nadie compra las mías. Pensemos que tenemos de bueno y desde ese lugar renovemos. Farmacia Bucilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilachi, Lainez y Pareda. El Peregrino, el mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Artistas y grupos con mucho talento se presentan este mes en nuestro escenario. Excelentes ritmos y letras se unen con el público en la confitería de Bingo Bahía. El jueves 17 a las 22 se presenta Julio Busnego, invitando a Carlos Fontán. Viví octubre a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Elásticos Bahía, reparación y venta de elásticos para el automotor y toda la línea completa de pickups importadas. Elásticos Bahía, Thompson 1340. Musumesi, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumesi, taller de carpintería, Drago 976.
Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos. Segundo bloque, estamos en una especie de debate muy a lo saber ver con los 5 candidatos a diputados provinciales por la sexta. Tienen un minuto más para un tema libre y luego volveremos a discutir en conjunto, volverán a discutir. ¿Y el orden cómo es? El orden se mantiene el de hoy. Marcelo Feliu, su segundo minuto en realidad de la noche, solo. Para continuar con un tema interesante, pareciera que no hay inversión en obra pública. Y la verdad que cuando uno analiza desde el 2003 a la fecha la inversión de obra pública, pensemos Bahía Blanca, es récord histórico. Absolutamente. No hay ninguna duda de que del ámbito provincial tendríamos que avanzar en mayor presupuesto provincial. Pero la inversión del Estado en Bahía Blanca, solamente hay que ver cloacas, aeropuerto, terminal, viviendas, obras de saneamiento histórico, es innegable. Claramente en el caso de la provincia de Buenos Aires, muchos de los que hoy critican el presupuesto integran listas que ahora critican, pero en el momento votaron ese presupuesto. Coincido con Luis que la herramienta del fideicomiso para salir de la emergencia vial es una herramienta imprescindible, pero que se necesita indefectiblemente para poder conseguir fondos, lo que Argentina ha comenzado a hacer de recuperar mercados internacionales para efectivamente reconocer y obtener fondos para destino previamente asignado, como lo es del fideicomiso para hacer rutas en la provincia de Buenos Aires. Mauro Vargas. Está bien, bueno, voy a seguir con la polémica sobre el punto de obras públicas. Digo, no hace falta recorrer los barrios de Bahía Blanca para saber la carencia que hay en las barriadas, la falta de vivienda. Hace unos meses tuvimos tomas de terrenos justamente que fueron cercados por la policía y desalojados de gente que se quedó sin vivienda, calles sin asfalto, falencias en la red de gas natural, hospitales completamente vaciados de insumos. Entonces parece algo bastante demagógico hablar de obras públicas teniendo el déficit habitacional abismal que hay. Entonces muchos pueden acordar ahora en el diagnóstico, en campaña electoral, claro, muchos acuerdan el diagnóstico, hay un problema de vivienda, hay un problema de asfalto, hay problema, digamos, de agua. Ahora, ¿cuál es la salida? El Frente Izquierda plantea una salida ante el problema de vivienda, es un impuesto progresivo a las grandes fortunas de las multinacionales que se las llevan en paro durante todos estos años, las giran a las empresas matrices y pagan tan solo 1% de sus impuestos a la recaudación estatal. Impuestos progresivos para y esa plata que vaya a las obras públicas. Gay. Quiero introducir un tema que me parece que es preocupante para toda la población y que no tiene un correlato entre las fuerzas de quienes imponen el mal y quienes deben combatirlo, el tema de las drogas. Me parece que más allá de ser un tema federal, evidentemente tiene que haber una vertebración a la hora de combatir este problema del que mucha gente no quiere hablar. En Bahía Blanca, salvo este episodio del otro día del barrio universitario, prácticamente no tenemos operativos contra la droga, cuando todo el mundo sabe que la droga está y dónde se compra. Nuestro espacio ha presentado un proyecto de Agencia Federal de Drogas, pero que tiene un correlato provincial y municipal, porque vertebrando esas distintas jurisdicciones es la única forma de encarar con seriedad este proyecto. Hoy estamos ante un problema que es grave y que aún en pueblos pequeños del ámbito rural es motivo de preocupación. Te dicen, en Darregueira, por ejemplo, la droga está entre nosotros. Sí, diputado. Bueno, no, la verdad que no coincido un poco con Marcelo en el tema de la distribución de esa obra pública, porque la obra pública se compone en lo provincial, nacional y lo local. Por supuesto que los locales han subido, como decía Marcelo muy bien, decía la coparticipación y la cantidad de presupuestos locales. Pero la obra pública de los gobiernos que no coinciden en el pensamiento del gobierno nacional tienen cero. Yo vengo de una ciudad donde no se hacen viviendas, donde solo se hacen viviendas con los presupuestos de la municipalidad, tratando de pedir financiamiento en los bancos para tratar de poder transportarle a la sociedad, transmitirle a la sociedad obras públicas que son de saneamiento, que son de digamos asfalto, mejorar en hospitales, en escuelas. La verdad que necesitamos tener un coeficiente cada localidad. Ahí está la clave de la transparencia, ahí está la cosa donde por más que pensemos distinto ideológicamente, no tengamos injerencia, digamos, si sos de mi pensamiento, no. Sí, María Marta. Cómo no, muchas gracias. A mí me gustaría instalar la cuestión que tiene que ver con la justicia y fundamentalmente en lo que hace a la
modificación del Código de Procedimiento y del Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la limitación de las excarcelaciones, evitando, digamos, que las mismas se produzcan con tanta liviandad en delitos graves, así como las posibilidades de las libertades condicionales en aquellos casos en donde también se trate de delitos vinculados al narcotráfico, a la trata de personas, a los desarmaderos, a los homicidios calificados, al abuso sexual calificado. Es decir, hay hechos que merecen otro tipo de tratamiento, y a la hora de ser otorgadas estas libertades anticipadas y salidas transitorias o salidas de algún tipo de estas, digamos, beneficios que se le da desde la cárcel, deberían ser merituadas conforme a otro tipo de regímenes, como podría ser una junta de selección de libertad condicional, evitando de alguna manera las libertades de personas, como es el caso de Edgar Zavala, que hoy está prófugo de la justicia, habiéndose revocado su excarcelación o su libertad, perdón, dicho, libertad condicional por una salida, digamos, bien, incorrecta. Tenemos en los próximos minutos, hasta tanto la sorpresa diga quiénes van a participar del contrapunto, para discutir de lo que se ha dicho acá o de lo que les parezca. Hasta el campanazo, me parece interesante porque acá van a surgir diferencias. Instalar el tema de la seguridad o de la inseguridad, porque hay distintas propuestas para tratar un problema que hoy se está saliendo de madre, y que lo que uno ve hoy fundamentalmente que tenemos es una serie de compartimentos estancos que únicamente benefician a los delincuentes. Compartirlo de la pena de muerte sin juicio, como dice Massa, bajar avión que pase de largo, bajarlo, después preguntamos. Bueno, eso es pena de muerte sin juicio, ¿no? Bueno, lo del derribo de aviones narcos es un tema para analizar, por lo menos. Lo que pasa es que hoy tenemos Venezuela lo hace. Un montón de, sí, hoy tenemos un montón de situaciones que las podemos ver aquí en Bahía Blanca, donde tenés y la doctora Corrado lo ha vivido, donde tenés un cortocircuito permanente entre la policía y la justicia. Aquí hay comisarios que están viendo a ver quién está de fiscal de turno para ver si elevan la causa o no, en función de si es más garantista o no. Aquí hay fiscales, por el contrario, que miran qué comisario le manda la causa para saber si tiene una fundamentación o no. Tenemos un servicio penitenciario que evidentemente no cumple nada. Hoy tenemos distintas entidades organizadas para que los únicos que se beneficien sean los delincuentes. Héctor, coincido con la descripción. Ahora, ¿con qué ley cambias eso? Bueno, explícame el artículo 1 de la ley que va a cambiar la coordinación entre el servicio penitenciario, los jueces y la policía. Explícamelo. No, yo no te estoy pidiendo la explicación de una ley que cambia todo. Y pero si vamos a ser legisladores del sector. Ahora, lo otro es no vamos a ser comentaristas de noticias. Correcto. ¿Qué estamos? ¿Dejamos todo como está? No, lo que digo es, tenemos que proponer cuestiones concretas. Me parece que lo que dijo María Marta Corrado es muy interesante. Bueno, debater la ley de excarcelaciones de la provincia de Buenos Aires es competencia nuestra. Modificar el régimen de salidas transitorias es competencia nuestra. Bueno, modificar exactamente, porque acá hay matices. Eso es muy interesante para debatir. Sobre este punto yo creo que no hay diferencias entre ustedes. Hay matices. Quieren poner más combustible, como decía Gay en el anterior debate, a los patrulleros o menos, más o menos policía. Nosotros opinamos que con ustedes lo venimos planteando en el frente izquierda. La policía que está metida en el gran delito va a terminar con el delito. Les hago una pregunta. ¿Acaso una red de trata de prostitución no sabe siempre que está metida la policía? ¿Ustedes desconocen esa situación? Ustedes vamos a bajar los brazos por esa situación. Lo que hay que hacer es tratar de resolverlo. El problema de la droga. No saben que está metida en el negocio ilegal del narcotráfico. Porque justamente yo he trabajado en ese ambiente y conozco bastante palmariamente la situación. Me extraña que usted plantee más poder de fuego a la No, lo que hay que generar es, primero y principal, Mauro, te explico. Lo que primero tenés que crear son policías, o mejor dicho, fuerzas investigativas independientes de la fuerza de seguridad generadas por criminalistas, que son los que hacen el trabajo de campo. ¿Usted opina que la bonaerense que hostiga a los pibes en las barreras populares para robar a su merced va a acabar con yo creo que la prevención es también. Nosotros advertimos, esta es una política que se viene implementando desde año tras año tras año. Desechables, en todos los trabajos hay personas desechables y en todos los trabajos hay personas honorables. Para nosotros es una institución desechable directamente. Justamente, lo que hay que crear es confiabilidad. Perdóname, Mauro, yo voy a disentir contigo. Mauro, perdóname, voy a
a disentir contigo. Ustedes? Yo creo que nosotros somos responsables de generar confiabilidad en las instituciones públicas. No podemos hablar... de más poder de fuego. No, ¿a qué poder de fuego estás hablando? Por favor, estamos hablando de pero tampoco podemos... gatillo fácil tampoco que estamos planteando. De generar confiabilidad en las instituciones. 2000 pibes es nuestra obligación, gatillo fácil en Argentina. Mauro, es nuestra obligación generarle a la gente confiabilidad. Vos vas a ser legislador, ¿cómo haces para que la gente sea creíble y ser confiabilidad en el bonaerense? Es la fuerza que siempre se puso al lado de los empresarios y con la policía bonaerense, Mauro, y hay personas que son absolutamente rescatables. No se puede generalizar. Porque hay gente que vale la pena, ¿entendés? Hay mucha gente que trabaja con mucha responsabilidad. Una visión más. Esto no quiere decirse que sea la verdad, pero es una visión más. Tenemos que trabajar muy fuerte en la prevención, básicamente en la prevención. No hay dinero ni ley que devuelva cuando sucede una víctima en este tema. Entonces tenemos que trabajar fuerte en la prevención. La policía tiene 52.000 hombres, pero dice que operativamente el mismo ministro habla de 30.000. En las ciudades pequeñas son 4 cada 1.000, 4 policías cada 1.000, que no son efectivos porque tienen cada 8 horas, tienen carpetas médicas que son 2 en la calle. Y en las grandes ciudades como Bahía Blanca es 2,5 cada 1.000 habitantes. Es imposible tener un policía cada 1.000 habitantes y dar seguridad preventiva. Pero además hay una cuestión sin móviles, sin sueldos. Una cuestión. Es el tema de no generalizar. Déjame 30 segundos. Podemos coincidir con Mauro en que hay muchos aspectos de la organización policial para cambiar, pero no podemos generalizar diciendo que todos los policías son delincuentes, porque hay muchos policías buenos y honestos. Sonó la campana. Contrapunto, ¿entre quiénes? Contrapunto, toma y daca. Marcelo Feliu y Luis Oliver y control de precios. Control de precios. A ver. Bueno, empieza Marcelo Feliu, ¿no? Fue el primero. Sí, dale, Marcelo. Yo creo que detrás de la temática del control de precios obviamente tiene que ver con el reconocimiento de que hay una movilidad de los precios. La verdad que en Argentina, con un Estado presente, lo que ha logrado este gobierno, más allá de comenzar a reconocer que efectivamente es un problema, es que la mejor forma de avanzar y cuidar el bolsillo de la gente es aguantar y mantener el poder adquisitivo del asalariado. Y claramente los índices de inflación de las consultoras privadas, inclusive que propios correligionarios tuyos dan en correligionarios radicales hablando de inflación en el Congreso Nacional, son menores a los convenios colectivos de cada uno de los rubros, o muy parecidos los índices entre 25 y 26% cada convenio colectivo. Inclusive la movilidad jubilatoria, que es automática, es por ley, tiene un índice superior inclusive a la variación de precios que tiene la canasta básica. Por eso, el control de precios es una herramienta más que el gobierno intenta utilizar efectivamente para poder mantener el poder adquisitivo. Indudablemente tenemos dos visiones totalmente desencontradas, digamos, ¿no? Que Moreno maneje los precios, que el secretario de Comercio tiene pruebas acabadas de que ninguna cosa que tocó funcionó. El tema de la carne fue el hecho más importante, digamos, porque perdimos 10 millones de cabezas, perdimos los mercados y pagamos 40 pesos el kilo o 50 el kilo de carne. Todo mal. Luis, ¿cómo se resuelve la inflación? ¿Cómo se resuelve la inflación? Con inversión, se resuelve con confianza, con inversión. No hay inversión en Argentina, récord de inversión en Argentina, histórica. Las empresas no están invirtiendo. Las empresas no invierten en Argentina. Récord, un clima adecuado. Luis, récord de actividad económica. Aparece cuando se desequilibra la oferta con la demanda. Si no tenés inversión para generar más demanda, si no tenés inversión en empresas. No hay demanda en Argentina, récord de consumo, Luis. Está bien. Efectivamente al revés. Se basa el consumo y no se basan los bienes. ¿Y qué pasa? Las cosas ajustan por precio. Por eso que genera la inflación. No, porque se basa el consumo continuamente y no se va la cantidad disponible de productos. Eso genera inflación. Los que generan precios son los grandes grupos económicos. No es el 10% que aparece en el INDEC. Está bien que nosotros damos una menor de, como decías vos, en la Cámara de Diputados. Sí, interesante. Nacional. Ver al radicalismo hablar de inflación es muy interesante. Está bien, Luis. Porque tenemos experiencia que nos ha traumado, en verdad. Es muy interesante, a mí me parece muy interesante. Pero nunca reconocieron la inflación. Digamos, la política también hay que reconocer los errores. No es todo bien, y está bien que se promocione lo que está bien, pero la inflación ha sido un cáncer. ¿Cómo la resolvés, Luis? Explícame. Bueno, tratando de que la sociedad, récord de consumo, récord de actividad económica, récord de empleo
den más ofertas, récord de al exportación, mercado. récord de... Bueno, los récord, pero esto pero es lo si que es la está sucediendo verdad en la realidad, es como que no vemos la realidad. Si alguien quiere no sé, se reía Vargas, ¿de qué seguimos se ahora. reía Vargas? No sé. Que ninguno plantea una salida. Nosotros planteamos una salida sobre el problema del control de precios. No va a ser ni con la cámpora controlando los precios, donde se va a solucionar el problema de la inflación. No va a ser, obviamente, una chicana, pero es muy justa porque el radicalismo nos llevó a la hiperinflación en los 80, de la Rúa nos llevó al saqueo, digamos, Wiener en su provincia tiene los precios bastante altos, pregúntale a los trabajadores rosarinos. Nosotros planteamos un problema como cuestión de control de precios. La única forma de controlar los precios es que los trabajadores, los que producimos las riquezas, que haya un control, y que es lo más sencillo, la medida más sencilla que pudiese establecer, que sean desde los que producen hasta la distribución sea controlada de manera democrática por los trabajadores, desde la fábrica, desde el establecimiento de la fábrica hasta la distribución a la góndola, haya participación democrática del conjunto de los trabajadores para evitar que los grandes monopolios cerealeros y alimenticios remarquen los precios, ¿sí? El trabajador en góndola, yo fui repositor externo durante muchos años, trabajé en supermercados durante muchos años, sabía realmente que la inflación que decía el INDEC no era la real. Yo como trabajador tranquilamente podía establecer el control sobre la inflación real que había. Entonces tenemos que darle participación al conjunto de la clase trabajadora, a comisiones de consumidores que tengan un control sobre la economía. Entonces nosotros planteamos, es una medida sencilla, lo que hace falta es una disposición política para eso. ¿Por qué no se establece ni los radicales ni todas las tendencias peronistas? No la van a realizar porque están a favor de que sean los grandes monopolios los que manejen el control de la producción en función de sus ganancias, de sus intereses. Pero si estableceríamos un control de los costos de lo que se produce, hasta lo que se distribuye, pareciera que los trabajadores culpables son los comercios, comercios, completamente son los sencilla para fabricantes, controlar la inflación. Los culpables son los comercios, los fabricantes. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esto? Los trabajadores tenemos que participar en el conjunto de la economía. ¿Pero qué van a hacer? ¿La cámpora? ¿La sustitución? ¿Los trabajadores sustituyen a la cámpora que está controlando ahora? La cámpora está sustituyendo a los trabajadores. Es al revés. Sí, en primer lugar, la inflación, por supuesto, tiene que ver con una política macroeconómica, ¿no es cierto? Y que es responsabilidad del gobierno nacional. En esto coincido con Marcelo en cuanto a que, como legisladores provinciales, no podemos resolver cuando quien dirige los destinos del Estado es quien determina cuáles son las políticas que se van a desarrollar. Evidentemente, las políticas que se han implementado hasta ahora son políticas inflacionarias, y para hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto?, y un buen tratamiento, lamentablemente el tratamiento sobre ese diagnóstico ha sido una mentira sobre el INDEC, porque se han inventado números que no son reales y se ha efectuado un control de precio que ya se sabe que no es del todo efectivo. Es decir, sabemos nosotros que la efectividad del control de precios en ningún país ha resultado. Lo seguimos enseguida. Bueno, tenemos otra pausa. La última viene el último bloque y vamos a seguir con la misma modalidad que parece ser interesante. Suponemos que para ustedes también allí en casa. Ya volvemos. Al cole en auto. Acordate, hay una zona exclusiva para transporte escolar. Ahí, no estaciones ni pares. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Soy Gustavo Mandará. Hace 8 años que trabajo junto a un legislador que ha hecho mucho por mejorarle la vida a la gente. Nunca prometió nada, simplemente hizo. Lo mismo quiero hacer en el Consejo Deliberante, porque juntos podemos hacer más por Bahía Blanca. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Gracias por la confianza que nos diste, por abrirnos la puerta y compartir una charla, porque en cada una de ellas aprendimos algo nuevo, porque nos dan más fuerzas para luchar por lo que vale la pena. En agosto le abrimos la puerta al futuro. Acompañanos también en octubre. El 27, vote lista 501, Martín Salaberry, concejal. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Hay que cortar por lo sano. Cortá el último cuerpo de la boleta y votá Integración Ciudadana. En la urna estás poniendo honestidad y trabajo.
Raúl Woskov, concejal. Farmacia Busilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Busilachi, Laines y Parera. Elegir seguir haciendo. Matías Italiano, Ricardo Pera, concejales. Frente para la Victoria. Lista 2, Celeste y Blanca K. Cooperativa Ángel G. Borlengui, de trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Artistas y grupos con mucho talento se presentan este mes en nuestro escenario. Excelentes ritmos y letras se unen con el público en la confitería de Bingo Bahía. El sábado 19 a las 2 se presenta Mónica Paz. Viví octubre a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Virroy 192. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, el último tramo, vamos a hacer un debate libre en el medio de la sorpresa con el último contrapunto y seguimos. Acá se habló de inflación, de precios. Feliu le retrucaba a Oliver con el tema de los récords y desde el espacio del Frente y de algunos otros sectores opositores se habla de, digamos, que hay un exceso de consumo que es peligroso, digamos, para el que lo consume. Si no hay oferta. Claro, pero para el que vive un poco mejor, digamos, tiene acceso a cosas a las que no tenía, no deja de ser un gasto, ¿no? Dale, sí, el tema es si eso es sustentable en el tiempo, en la medida en que no hagas inversiones como para sostener esa demanda. Este es el tema. Hoy la realidad, me pongo un poco en el medio de lo que dice Feliu y lo que dice Oliver. La realidad es que si bien hay inversiones, la Argentina ha caído muchísimo en el mapa de inversiones extranjeras. Hoy la Argentina está en un lugar en retroceso en América Latina y países que históricamente estuvieron por debajo nuestro hoy tienen más inversiones que nosotros porque son más confiables jurídicamente. Hablo de Chile, de Colombia, de Perú. Esta también es una realidad. Bueno, yo voy a tomar un punto porque... sí. Hay un gran problema con la inflación en el sentido general, lo voy a hablar, que Argentina es un país que ha estado en crecimiento permanentemente, de hecho ha tenido crecimiento de 10 años y siempre la agenda, de hecho lo tiene, ¿no? Pero la agenda siempre es la crisis, siempre son agendas de crisis, agendas con paliativos. Bueno, se vota la ley de emergencia económica cada día. Hay emergencia económica. Tendríamos que plantear, ¿no es cierto?, cuál es realmente la dificultad. Y sin ninguna duda tiene que ver con estas cuestiones que tienen que ver con las políticas inflacionarias, que lo que hacen es justamente enfrentar al empleador con el empleado, cuando en realidad los trabajadores deberían generar una relación armónica con quienes les generan empleo, porque en definitiva ambos se necesitan mutuamente. ¿Ustedes están de acuerdo con que el salario tenga como piso un salario acorde con esta familia para todos? Usted estaba hablando justamente del poder adquisitivo. ¿Usted sabe que los trabajadores cobramos salario de 3.000 mangos? No, usted sabe que existe el trabajo eventual. Usted sufre en el trabajo. Sí, yo me imagino que usted no sufre en el trabajo eventual. La juventud que sale a laburar pasa de contratista el trabajo eventual, pasa 3 meses en una fábrica y va en otra. Los pibes a los cuales ustedes quieren bajar la edad en puntualidad a los 14 años, tengan sus familias que hacen changas. No sé, ¿qué tal? La agenda de Massa fue justamente acordar bajar la edad de imputabilidad, en vez que ofrecer becas para que los pibes puedan salir a estudiar. Mauro? Entonces nosotros decimos, la agenda nuestra es terminar, por ejemplo, con el trabajo precario. No sé si ustedes se acuerdan con eso. Nosotros queremos terminar con las agencias de empleo eventual. No lo plantean en el programa. El único que lo plantea en el programa, sigue los spots, sigue la lucha. Es más, en todas las luchas, en todas las luchas, justamente el gobierno de Wiener reprimió a los trabajadores de Liliana que peleaban por el trabajo, por un pero yo me soy declarado de la provincia de Buenos Aires, amigo, no puedo hablar por Wiener. Compañero, ¿cómo puede ser que usted está en Está bien, pero estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, entonces usted se entiende el proyecto del que está. Peras con manzana confundimos. Usted se desentiende el proyecto del que está. No me desentiendo, pero estamos hablando de un proyecto serio. Por eso sentimos una extensión nacional. Más antiguo, disculpame, tiene countries privados y después Villa Miseria. Hay proyectos muy está
lleno de Villa Miseria. El 75% de la gente lo vota más, así que no sé, Mauro, ¿a qué te referís? Pero los trabajadores en la fábrica sufren el trabajo eventual. La realidad es que nadie niega la inflación. La inflación es el gran impuesto que consume en este momento. Sí, por supuesto, y es el que le consume el trabajador. Y ninguno de los que está acá, incluso el gobierno de Wiener, que usted se está desprendiendo, no sé por qué, si no se rompa con ese proyecto. No, porque usted mezcla peras con manzana, estamos hablando de otro tema. Nosotros somos un proyecto nacional, por eso somos un proyecto que decimos, nosotros la gente que está en blanco, en planta permanente y con... No, pero al revés, pero vos nos conocés la realidad del Tigre entonces. ¿Alguna vez fuiste a esa Tigre? Yo fui a todos lados, Mauro, porque yo soy de pueblo, y soy de un pueblo obrero. Yo trabajaba, viví toda la vida en General Daniel Serri. ¿Trabajo precario? Por supuesto, en todo el país hay trabajo. Entonces hay que hablar de las políticas macroeconómicas. Massa todavía no hizo nada, si es el intendente de Tigre. Massa seguramente va a ser diputado nacional. ¿No fue parte del gobierno nacional, Massa? Fue parte del gobierno nacional, por eso se fue, porque no coincidía. No, al contrario. Los jubilados la presidenta de la Nación la ha vaciado y la sigue vaciando. Y ahora ha planteado la posibilidad de un haber de 14, el haber 14, que justamente tiene que ver con el superávit que tiene el ANSES, que hoy se lo lleva el Tesoro Nacional, para darle a los jubilados 2.500 pesos a fin de año. Eso es un proyecto que acaba de presentar la persona que vos mencionás, que es mi referente político. ¿Qué tiene capacidad de gestión? Estuvo al frente del ANSES, lo vació junto con el gobierno de Kirchner. Posibilidad de moratoria a muchos jubilados para que puedan jubilarse. Y por eso los jubilados, uno cuando se jubila, y usted desconoce si no la situación, se jubila con un 40%, y de darle a la gente una visión positiva, Mauro. Hay que darle una visión positiva. Le damos una visión positiva. Hay que votar un frente que plantea la lucha por un aumento de salario. Sí, yo quiero retomar, Mauro, la agenda, que me parece que interesante, que son puntos en común de, si tenemos la suerte de volver a la legislatura, y que tiene que ver con la seguridad, pero específicamente con nuestra competencia. Yo coincido en base a los datos que seguramente María Marta conoce muy bien. La Procuración ha dicho que el 80% de los delitos son hurtos y robos, y la verdad que el 20% ha aumentado por el uso de armas. Por lo tanto, hay que avanzar, como se ha avanzado hace un mes, que hemos votado con Luis, una nueva ley de excarcelación donde le permita a los jueces tener como agravante el uso ilegal de un arma. Punto 1, que tiene que ver cuando el delito se concreta. Segundo, y que tiene que ver con lo que dice Héctor, que también es competencia nuestra. Se ve también en los datos oficiales, lamentablemente, una incidencia del uso de drogas ilegales en la comisión de delitos. Por lo tanto, sí es competencia nuestra, y que tiene que ver con el presupuesto, de dotar de mayor presupuesto a lo que tiene que ver con la asistencia y la prevención de las adicciones. Esto es fundamental, y creo que nos podemos poner de acuerdo con estos temas, porque precisamente va a tener que ver con la prevención. El contrapunto, el último, a ver a quién le toca, y después tenemos una rondita final. ¿A quién? Bueno, ¿quién es? Mauro Vargas y Luis. Bueno, Luis. ¿Tema? Seguridad. Bueno, repetimos un poco lo que había dicho anteriormente. Yo tengo una visión, y nuestro espacio tiene una visión desde la prevención, básicamente prevención. Hay que tratar de que el hecho no se produzca, y en esto hay que tener más policías, mejor capacitados, mejor pagos. Hay que volcarle recursos para eso. Y una vez que el hecho está, hay que tratar de que con la policía judicial poder a los imputados tener las pruebas fehacientes para que los jueces puedan condenar a ese imputado, y ese condenado pueda ser mandado a las cárceles. Para eso necesitamos una política carcelaria que no fabrique más delincuentes, sino que los reinserte de vuelta con el patronato deliberado. Bueno, esta es la idea que tenemos. Y tenemos una idea también que no es un solo hecho de poner policías en la calle, sino que lo que necesitamos es una interacción entre educación, en salud, drogas, primer empleo, igualdad de oportunidades. Bueno, es un tema complejo. Tenemos que salir de la coyuntura del corto plazo solo para ganar elecciones. Nosotros le decimos a los televidentes que están detrás de cámara que no se confundan más, que la agenda de seguridad es una agenda que desde el 83 hasta la actualidad todos los gobiernos radicales o peronistas han coincidido. ¿Por qué? El propio Wiener hace unos meses, ustedes conocen el caso Tognoli, el líder de la narcopolicía. Usted conoce que en Santa Fe, en Rosario, hay miles de muertos por el caso de gatillo fácil. Entonces, nosotros decimos, hoy todos coinciden, incluso con una campaña, por eso nosotros advertimos una campaña muy de derecha.
Y no es en serio decir la consigna, un crimen, un castigo, y después todo con distintos matices sacan de foco los problemas principales que tenemos que discutir, que es el problema del trabajo. Queremos trabajo genuino, no puede haber salario de 3.000 pesos, tiene que haber salario de 8.000 pesos, a los pibes hay que darle un plan de becas para poder estudiar. ¿Qué pibe de un barrio pobre puede acceder a la educación? ¿Qué pibe después de la secundaria puede ir a la universidad? Si estudiar en la universidad sale como, no sé, bueno, pero consideramos que entonces tenemos que discutir los problemas de fondo para terminar con el problema del delito. Y primero, no va a ser solucionar el problema del delito dándole más poder después a la policía. Es una forma de control social, de disciplinamiento. La policía, más hombres, más y por eso advertimos una cosa. Nosotros advertimos una cosa. Después de octubre es una situación más jodida. Preguntaba Corrado, ¿usted va todo por la negativa? Y en las barriadas populares se sufre la pobreza. Usted quizás no la sufre, pero se sufre la pobreza. Bien. Se sufre en las Villa Miseria. Entonces sí vemos las cosas por... Gracias. Nos quedan 5 minutos. Yo quiero complementar más allá de la discusión, que es interesante y se puede coincidir o no, pero yo quiero de algún modo, porque no pude antes, reivindicar a muchísimos policías honestos, trabajadores, que incluso han dado su vida para defender. Digamos, no se puede generalizar. Que hay que cambiar cosas de la estructura policial es evidente, pero no podemos decir que todos los policías son delincuentes o que todos los policías encubren delitos, porque no es cierto. Y que todos los jueces... En este sentido yo creo que, claro, en este sentido yo creo que, por supuesto, hay mucha gente que trabaja con compromiso, con convicción, porque trabajar en un espacio público, y por eso digo que hay que ser muy cauto y muy prudente cuando se habla a la gente, en el sentido de darle confiabilidad y credibilidad a las instituciones democráticas que hacen justamente a la conformación de un sistema como el republicano que tenemos que nosotros, porque si no estaríamos desestabilizando las estructuras vigentes, ¿sí? Entonces hay que ser muy serio y muy cauto a la hora de plantearlo. Entonces creo que justamente lo que hay que hacer es determinar que una de las grandes ideas es la descentralización tanto judicial como policial, como de todas las otras cuestiones que tienen que ver con la obra pública, con el manejo de la salud, con el manejo de las escuelas. Posibilitaría un compromiso comunitario de quien lleva adelante la administración y la dirección de una obra, como asimismo, o en el caso de la policía preventiva, como asimismo habría un control social. Nadie mejor que la sociedad para poder controlar quien lleva adelante la administración y la ejecución. Nosotros no le de una mentimos política al de pueblo Estado. trabajador, y el pueblo trabajador sabe. Eso no son las instituciones republicanas de que usted habla, son instituciones que gobiernan en función del lucro, de las ganancias de los capitalistas. Han dado datos concretos, hubo década ganada, pero no para el pueblo trabajador, sino para las grandes empresas que siguen facturando millones. Hablaron del problema de la economía, inversión extranjera. Casi toda la economía argentina quedó desde los 90 hasta la actualidad en manos de multinacionales extranjeras que han saqueado los recursos naturales. Claro, es que entonces hablamos al pueblo trabajador con la verdad. La seguridad en manos de personas capacitadas, eso incumbe, justamente por supuesto, personas ya que es un debate, profesionales, personas que tengan la condición para llevar adelante el mérito. Eso corresponde, cuando se selecciona el personal, corresponde hacer una adecuada selección del personal, que tenga compromiso por lo que realiza y justamente que sabe lo que tiene que estar bien. Pero no se pueden tomar medidas electoralistas, como es poner a la prefectura o la gendarmería a realizar tareas que no le corresponden, porque mientras la prefectura o la gendarmería están llevando a cabo la tarea de prevención de policía local, están entrando la droga y la trata de personas a través de la frontera. A través de la policía misma. Justamente no podría. A través de la convivencia entre la policía y la justicia. Cuando descuidamos las fronteras, posibilitamos el ingreso indiscriminado y arbitrario y discrecional. No, simplemente que tiene que ver con algo que señaló Luis y que es interesante, y tiene que ver con esto de que la policía tenga una competencia específica básicamente a la prevención, ¿sí? Y tiene que ver con la implementación actual de la policía judicial que hemos votado y que seguramente María Marta está de acuerdo, que tiene que ver efectivamente que la investigación de los delitos más complejos estén en manos del Poder Judicial y no de la policía. Eso seguramente le va a dar mucha más entidad al Poder Judicial e independencia para poder investigar, y la policía va a estar dedicada a lo que tiene que dedicarse, que es la prevención. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Creo que ha sido útil. Espero se hayan sentido cómodos. Fue una modalidad innovadora de discutir. Y todos han podido decir lo que querían, ¿no? Digamos, han tenido margen. Muy agradecido. Bueno, hablamos mucho más que Gonzalito. Muchas gracias. Hoy no hablé nada. La semana que viene repetimos la experiencia con los candidatos a concejales. Por ahora nada más. Buenas noches y muchas gracias. Hasta el martes que viene. Suerte.